Muy buenos días. Estamos rumbo a una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos. Estamos yendo para Washington, pero nos sorprendió la mañana con un montón de humo. Así está nuestra visión ahora. Si ven para atrás, hay una película de humo, una cortina de humo. Resulta que en Canadá actualmente hay más de 800 focos de incendio activos, la mayoría fuera de control, y con los vientos del norte todo ese humo está viniendo a Estados Unidos. De hecho, en las noticias decían que el aire hoy estaba en nivel insalubre. Recomiendan no salir mucho, pero bueno, es como amanecimos hoy. No nos podíamos quedar donde estábamos, así que ya nos teníamos que mover. Vamos a aprovechar a llegar a Washington, D.C., a la capital de Estados Unidos. Va a ser un recorrido medio atípico. Vamos a ver qué es lo que nos deja ver el humo. Pero bueno, acompáñanos en este nuevo video recorriendo más lugares hermosos de nuestro planeta. Dice, alerta por la calidad del aire, reduzca sus viajes. Eso es lo que avisan desde las autopistas estadounidenses. Por lo menos igual en esta parte la visibilidad para manejar es buena, se ve muy bien. No sé más al norte porque los incendios vienen desde arriba, así que a medida que vayamos yendo para el norte nos iremos enterando. Por ahora estamos a 100 kilómetros de Washington, D.C. Ahí adelante tenemos la ciudad de Fredericksburg, que no se ve. Se van perdiendo los edificios. Como la silueta ahí entre el humo, parece una película de terror. Qué locura. Dicen que esto pasa todos los años acá por los incendios en Canadá. Al menos los últimos 3 años pasó exactamente lo mismo. Los incendios son causados de forma natural, es un ciclo de la naturaleza de los bosques. Pero tener más de 800 focos activos es una locura. Mal. Estamos por entrar a Washington, D.C. De este lado acá, si no me equivoco, es el Pentágono. Es inmenso. Tremendo. Es donde está el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En películas lo deben haber visto un montón de veces. Obviamente está mega custodiado. Uno no se puede acercar así como así. Tenemos que cruzar el puente para dejar el estado de Virginia y entrar al Distrito Federal de Washington. Por allá atrás está el obelisco. Ya nos vamos a acercar un poquito porque desde acá no se ve. Acá está también el cementerio de Arlington, que es el cementerio militar más grande de Estados Unidos. Hay cerca de 400.000 personas enterradas. Qué espacio, ¿no? Sí, no hay que perderse, ¿eh? Ahí del otro lado, atrás del humo, miren, ahí está el obelisco que decía Martu recién. Y ahora que crucemos vamos a dejar el estado de Virginia, como les contaba antes. Qué lindo puente. Me siento en una peli. Sí, es muy de película Washington, D.C. Washington, D.C. no pertenece a ningún estado, es un distrito federal, así como pasa en Argentina con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como pasa en México con Ciudad de México. Mira, ese es el memorial de Lincoln. A ver dónde podemos estacionar acá, ¿no? Y busquemos un lugarcito para Blanquita. Ahora sí, hemos podido estacionar a Blanquita acá en el centro de Washington, D.C., una de las ciudades más icónicas del mundo. Creo que también una de las que más películas deben hacer referencias, películas y series, porque acá está el Pentágono, está la Casa Blanca, hay un montón de edificios icónicos que ahora les vamos a ir mostrando en la ciudad. Es una de las ciudades con más poder en todo el mundo porque acá se toman decisiones que no solo afectan obviamente a Estados Unidos, sino que al resto de los humanos que lo habitamos muchas veces. Así que vamos a empezar a conocer. Por ahora arrancamos por un parque enorme, que es enorme de verdad, tiene varios kilómetros de largo. Y en el medio tiene varios museos. Acá, por ejemplo, también tenemos un lindo lago.
Para que vean un poco lo que es este lugar, se llama The National Mall y este es el parque en el que estamos ahora. Nosotros estamos por acá en los jardines constitucionales. Ahora acá adelante hay un monumento, está el obelisco y todo el parque sigue para allá atrás. Tiene muchísimo verde. Acá está el Capitolio, acá la Casa Blanca. Así que vamos a ir paseando por todo esto. Me sorprende que al ser una ciudad tenga tanto verde, ¿no, Belu? Fue diseñada esta ciudad para el 1700. Estados Unidos estaba en guerra civil, y ningún bando quería que el otro tuviera la capital del país. Así que lo que decidieron fue poner un punto neutral. Así crearon Washington, D.C., el Distrito Federal. Y esta ciudad la diseñó un arquitecto francés que dicen que se inspiró en París y en ciudades europeas para diseñar esta zona de Washington. El National Mall tiene unos 4 kilómetros de punta a punta. Nosotros estamos en un extremo, así que nos queda caminar un montonazo todavía para ir recorriendo. Lo bueno es que en el medio se pueden hacer un montón de paradas que ahora les vamos a ir mostrando. Y como decía Belu, es una ciudad que se creó de forma planificada, al igual que, por ejemplo, Brasilia y otras capitales en el mundo. Así que todo acá es muy ordenado, con muchos jardines, hecho exclusivamente para lo que hoy vemos. Ahora estamos intentando llegar a la Casa Blanca, hay que darle la vuelta. Por acá vienen salchichas polacas. Mira, todos los souvenirs de Washington. Hay un montón de gorras, mira, de Trump, de Lice, los que hacen las redadas para los inmigrantes. De lo que busques, acá con tal de venderte. Hay muchos edificios que no sé bien de qué son, pero qué arquitectura. Este, por ejemplo, dice Memorial Continental Hall. Este otro edificio que está en la próxima cuadra dice allá en memoria de las mujeres heroicas de la guerra civil. Y la Casa Blanca vendría a estar como acá atrás, pero está toda vallada la cuadra por ahora. Yo pensé que acá era la entrada, pero no. Hay que seguir como 400 metros más. Es largo, ¿eh? Larguísimo. Yo dije, bueno, vamos a ver la Casa Blanca. Está acá a 2 cuadras. No llegamos más. En el mapita parecía poco, pero no. Miren este edificio y el techo. Tremenda la arquitectura de Washington, D.C. Y nosotros tenemos que seguir caminando para llegar a la Casa Blanca. Ahora al menos desapareció la valla y podemos ver algunos edificios que hay dentro del predio. Esta no es igualmente la Casa Blanca. Es un edificio de oficinas que está dentro del predio de la Casa Blanca. Sí, tremenda la seguridad que hay, obviamente, ¿no? Sí, no la podés burlar así como así. Ya vamos a llegar, amigos, a la Casa Blanca, ¿eh? Ya vamos a llegar. Lo que tiene esta ciudad, a diferencia de otras, es que todos los museos son gratuitos. Así que vamos a aprovechar para entrar a este que es de la Casa Blanca. Pasa que además está el aire prendido, está bellísimo. ¡Uy, qué linda! Acá hay toda una maqueta de la Casa Blanca. Recién hicieron una proyección en la que contaban, bueno, sobre la Casa Blanca. Ahora vamos a entrar a The People's House. Por ahora es lo más cerca que vamos a estar de la Casa Blanca. Bueno, ahora seguro cuando la rodeemos la vamos a poder ver. Esperemos. Acá también hicieron una proyección recién mostrando escenas de distintos presidentes. Y esta es la distribución de la Casa Blanca por adentro. El salón oval amarillo, el salón azul, la sala verde, la sala del este, la roja. Cada una se usa para distintos eventos. Sala de recepción diplomática, map room, la oficina del doctor. Todo eso está dentro de la Casa Blanca. Ahí está la habitación del presidente, el living. Ahora entramos a la sala verde. Es toda una proyección, pero representa cómo sería la sala verde si uno pudiera entrar a la Casa Blanca. Claro. Y esto es gratis, todo este museo es gratis. Ah, ¿viste? Si tocas las paredes son como interactivas. Ay, se apagó. Ahora creo que pasa a ser... ¿Será el azul? O no sé, pasó a ser otro habitación. Sí, mira. Its central location
Impresionante cómo va cambiando. Muy bueno. Acá tenemos la sala oval. Miren lo que es esta. Acá ya pasamos de la proyección a la sala. Parece la sala posta. Es el salón, la réplica del salón oval, donde en este momento debe estar Donald Trump firmando papeles, que vaya a saber uno qué dice. Así que vamos a hacer la fila a ver si nos sacamos una foto en el escritorio. Ahora pareciera que estamos en la oficina informando al presidente, miren. Vamos a tener una reunión importante en este momento. Hacen todo de una forma que pareciera que estás en el lugar. Yo creo que en una cena así no da que lleves tu botellita de agua, me da la sensación. La puedo dejar así abajo de la silla. Tampoco capaz que me da el outfit. Pero mira, estoy con un montón de gente que debe ser importante, ¿eh? Sentada acá. Ellos tienen el privilegio de estar con vos, amor. Espero que me sirvan un buen plato de comida, que no me pongan esas cosas que son chiquititas que después me muero de hambre. En la Casa Blanca tienen su propio cine. De hecho, bueno, ahora hay gente mirando esa película. Este es como una representación de cómo es, miren. Muy bueno. La sala de cine es una de las tantas salas que hay en la casa. Me decía Belu recién que tienen su propia sala de bowling y hay más de 132 habitaciones en total. Seguimos rodeando la Casa Blanca intentando verla. Acá hay un parque hermoso, pero todo vallado y cerrado, así que... No sé, allá atrás había como varias casas que dan a esta zona, parecía área restringida y que como que tenías que tener un pase que tenías que mostrar en la garita de ingreso para poder pasar, obviamente. Mucho banquito, pero no se pueden usar. De hecho, no hay nadie en el parque, está totalmente vacío. De hecho, todavía no vi la Casa Blanca, Mar, estoy caminando hace 4 horas. No, es verdad. Mucha gente haciendo turismo y todos caminando. Pero las distancias son largas. Acá, se ve. ¿Se ve la Casa Blanca atrás de las vallas? No, el obelisco. ¿Cómo no? Está toda la gente acá sacándose fotos, algo se tiene que ver. Sí, se ve la Casa Blanca, pero parece el departamento blanco, re chiquita. Está lejos. Ahí atrás, ¿ves? Sí. Es como que hay que imaginárselo en realidad, porque está allá atrás y con estas vallas no se ve nada. Bueno, ahí estoy haciendo uso del zoom para poder mostrárselas. Es la única forma para evitar la valla. Miren, ahí se ve la Casa Blanca. Yo pensé que era más grande por lo que vi en las pelis. ¿Te la imaginaba más grande? Sí, como más imponente. Tal vez puede ser que sea porque estamos lejos, con las vallas en el medio, entonces no se aprecia. Puede ser. Mira, yo estoy viendo dos seguridad ahí arriba del techo. Deben tener de todo tipo. La seguridad de la Casa Blanca está a cargo del Servicio Secreto de Estados Unidos. Vimos varias camionetas que decían Secret Service. Sí, así que nada. Bueno, esta es la vista que tenemos de la Casa Blanca. Vamos a seguir recorriendo. Son imponentes las construcciones, la verdad, que hay en Washington DC. Encima con el humo, parece el comienzo de una película así de ataque nuclear, de esas cosas. De hecho, hay centros donde pusieron a disposición barbijos y zonas de refrigeración y no sé qué. Así que hay algunas personas caminando con barbijo por el humo. Podría ser el inicio de una película. Sí. Si no fuera por el humo, ahí tenemos una hermosa vista del Capitolio. Ahora quedó como, bueno, medio difuminado ahí atrás. Estamos volviendo al parque grande que les habíamos mostrado antes. En el mismo parque hay muchos museos. Este, por ejemplo, es el Museo de la Historia de Estados Unidos. Y también tenemos un obelisco hecho en piedra, que es el más grande del mundo. Tiene más de 160 metros. Para que se hagan una idea, el de Buenos Aires tiene unos 67 metros. Este tiene como 100 metros más. No sé cuánto se verá en el video, pero cuando llegaron a los 50 metros de altura, por falta de presupuesto tuvieron que dejar la obra inconclusa por muchos años. O sea, en persona se nota la diferencia ahí y arriba, que es como distinta a la piedra. Cuando retomaron la obra nuevamente, compraron las piedras en otra cantera, entonces quedaron de distinto color. Se puede subir también al obelisco, pero hay que sacar con anticipación un ticket para reservar tu entrada, tu horario. Es gratis. Ayer cuando
llegábamos acá a Washington, busqué, pero ya no había tickets para hoy. Bueno, nos conformaremos con la vista desde acá abajo. Está en el medio del parque también. Acá nos venimos a la base del obelisco. Impresionante lo alto que es. Zarpado. Muy, muy alto. Como para seguir sintiéndonos en una película, miren. ¿Quién llega? No sé. Me parece un helicóptero de esos Hércules grandes. ¿Dónde va? Tipo de guerra, de ir a la Casa Blanca. Va a bajar allá, miren, como en la Casa Blanca. Qué pedazo de helicóptero, hace un ruido tremendo. Ahí viene otro, mirá. Queríamos ver si podíamos entrar al monumento, pero está cerrado. Debe ser por el humo, ¿no? Sí, dice cerrado por clima no seguro. Desde acá del parque también se ve la Casa Blanca, esta vez desde el otro lado. Está ahí en el medio. Por allá tenemos el obelisco al que fuimos recién. Y acá tenemos el memorial de la Segunda Guerra Mundial, donde sirvieron más de 16 millones de personas. Hubo 400.000 fallecidos. Hay una gran fuente en el medio, pilares que representan a los estados y territorios. Por allá hay un pilote que dice Atlántico, por allá Pacífico. Y por allá atrás tenemos el monumento de Lincoln. Y el obelisco, me olvidé de decirlo, se hizo en honor a George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Y mientras nosotros paseamos por esta ciudad, que la verdad hay que reconocer que es totalmente diferente porque está hecha directamente para ser la capital de Estados Unidos. Tiene muchísimos museos, muchísimo para recorrer, así que es bastante interesante para conocerla, además de la historia y de la importancia que tiene a nivel mundial. Quería recordarles que mientras viajamos por Estados Unidos y por todo el mundo lo hacemos de la mano de Asís 365, que es nuestra asistencia al viajero de confianza. La usamos hace años porque es la única forma hoy en día de viajar tranquilos. Asís tiene un servicio que a nosotros nos encanta, que es la asistencia por WhatsApp 24 horas. En caso de que te pase algo, te contactás por WhatsApp, te atiende un médico y te da un primer diagnóstico sin tener que estar moviéndote a ningún lado. Así que eso para nosotros es genial. Y no solo te cubre en caso de que tengas un problema de salud. También te cubre en caso de que tengas problemas legales, en caso de que tengas problemas con tu equipaje, con el vuelo. Y sobre todo acá en Estados Unidos, que la asistencia médica es carísima. Tener un seguro que te cubra en esos casos es la mejor opción. También hay otros destinos como Europa, donde la asistencia al viajero es obligatoria. Yo creo que hoy en día ya donde no es obligatoria es recomendable igualmente porque no es un gasto tan grande y uno viaja tranquilo. Además, podés contratar adicionales por tecnología, por mascotas, para que realmente disfrutes el viaje y ellos se encarguen si tenés algún problema. Así que ya saben, si van a viajar, usen Asís 365. Con el código CAMINANDO van a tener un descuento que se acumula a los descuentos de la página. Así que aprovechenlo, suelen tener cuotas sin interés, descuento por transferencias si pagan desde Argentina. Y bueno, con nuestro código tienen ese descuentito extra. Así que recuerden usarlo, compartírselo a sus amigos que estén por viajar. Y nosotros vamos a seguir caminando, que parece que todo está cerquita acá, pero todo está bastante lejos. Todo está lejos y a pesar de que hay humo y que parece que está nublado, el sol pega fuerte igual. Sí. Llegamos caminando hasta el memorial de Lincoln. Parece un templo griego y eso es así porque cuando lo diseñaron querían darle el aspecto a templo griego para demostrar, para inspirar democracia. Adentro está la estatua de Lincoln que vamos a ir a ver ahora cuando subamos esas escalinatas. Lincoln fue importante en la historia de este país porque durante la guerra civil, que fue muy sangrienta en Estados Unidos, para 1863-64, si no me equivoco, Lincoln, que era el presidente de ese entonces, mantuvo al país unido cuando varios estados del sur querían separarse. Además, impulsó muchas leyes a favor de los derechos civiles, como por ejemplo la abolición de la esclavitud. Así que es uno de los presidentes más importantes que estuvo Estados Unidos y por eso se lo conmemora con este monumento. Tengo una pequeña decepción acá, que es que está tapada esta pileta. Era una pileta súper grande, entonces vos desde acá te parabas
y ahí es la pileta, el obelisco, y atrás del obelisco, si uno se pone un poquito de costado, se ve el Capitolio. En el diseño estaba programado que estuviera todo así en línea recta, y de hecho es una de las postales típicas de Washington ver esa pileta descubierta reflejando. Tiene puesto ahora algo arriba, así que está tapada. Y fíjense que está todo en línea recta además. Vamos a entrar al monumento. Todo está hecho en mármol acá adentro. Y esta es la escultura que hicieron de Lincoln. Mide 6 metros, solo Lincoln, 8 si le contamos el pedestal abajo. Es imponente, está alto. Además, todo en mármol. Tiene la cara así seria, como que está mirando al país, dirigiéndolo con firmeza, supuestamente. Manteniéndolo unido. Y estas escalinatas fueron también el escenario de una de las protestas pacíficas más grandes de Estados Unidos. En 1963, desde estas escalinatas, Martin Luther King dio su famoso discurso I Have a Dream, donde estaban haciendo protestas por los derechos civiles. Si bien Estados Unidos para ese momento ya hacía 100 años que había abolido la esclavitud, todavía estaban las leyes de segregación que mantenían a la comunidad afroamericana separada de las personas que no eran afroamericanas. Sufrían muchísima discriminación, y él en su discurso contaba que soñaba con un país donde sus hijos fueran calificados por su carácter y no por su color de piel. En ese momento había unas 250.000 personas acá en este parque escuchándolo, y fue uno de los discursos más influyentes que se dieron en estas protestas. Luego del discurso de él, en los años posteriores, Estados Unidos saca las leyes de segregación. Piensen que hace menos de 100 años Estados Unidos tenía la población dividida, y amplían la posibilidad de la comunidad afroamericana para que pueda acceder al derecho al voto. Salimos con Blanquita ahora para cambiar de lugar de estacionamiento porque las distancias son muy largas para caminarlas, y como el límite es de 3 horas, cada 3 horas tenemos que volver a pagar, pero está complicado. Tiene unos códigos que no se comparten con el resto de Estados Unidos, totalmente diferentes para estacionar. Estamos buscando a ver si encontramos dónde dejar a Blanquita, porque queremos ir a este museo que es el de Ciencias Naturales, pero bueno, vamos a ver si encontramos dónde dejarla por acá. Estados Unidos hasta ahora se caracterizaba por ser un país donde sobraban los estacionamientos. Cada lugar al que ibas tenía su estacionamiento propio. En el centro de la ciudad está lleno de estacionamientos para poder dejar tu vehículo. Pagabas el día completo y te ibas a caminar tranquilo. Pero por algún motivo acá en Washington no hay estacionamientos públicos así como para decir la dejo acá y me voy todo el día. Y el estacionamiento en la calle que te da 2 o 3 horas máximo. Y acá nos está complicando que dice que de 4 a 6 de la tarde ni siquiera se puede pagar. ¿Sabes? Como que no se puede. Pero bueno, ya vamos a encontrar dónde estacionar. Hay que tener paciencia nomás. Estamos pasando nuevamente por el obelisco, pero ahora vamos a ir del otro lado del parque a ver si ahí está más fácil para estacionar. Bueno, nos fuimos a cualquier parque. Perdimos más de media hora buscando dónde estacionar acá en Washington, D.C. Complicadísimo. Una calle que tiene 2 horas de límite, la otra 3, que entre que no hay lugar. Después que llegás y que te dice que a las 4 de la tarde ya no se puede estacionar, no sé, un lío. Pero bueno, la vamos a dejar acá solamente 1 hora, a las 4 nos tenemos que ir. No, pará que todavía no pude, mirá. Quise ponerle el tiempo y me dejó hasta las 3:20, o sea, tenemos 10 minutos de estacionamiento por 46 centavos. Está complicadísimo, la verdad, Washington. Ahí tenés el más para ponerle más tiempo. Claro, pero le puse y me cobró 46 centavos. Es que no, ya está, me cobró, no me deja. Bueno, pudimos pagar el estacionamiento. La Velu ya se me calentó y se me quería ir a la mierda. A mí me rompe soberanamente que pongan tantas trabas. Si va a ser una ciudad complicada para estacionar, ya sabes que tenés un montón de gente que viene a conocerla porque es la capital de tu país. Pon estacionamientos como la gente cada punta y que la gente pueda caminar en paz. No que pones horario límite, que tenés que mover el auto en 2 horas y volver y salir. A mí eso la verdad que no me gusta. El tema es que los museos cierran a las 5 también, entonces como que tenés ahí un poquito que estar corriendo.
Pero bueno, vamos a ir al Museo de Ciencias y después tenemos que venir a sacar la camioneta de acá porque supuestamente a las 4 ya hay que sacarla. Tenemos unos 40 minutos para visitarla, así que bueno. Y veíamos recién que la autopista pasa por abajo del parque. Todo esto es el parque que venimos visitando con los monumentos. Acá tenemos el Museo de Historia Natural. Vamos a entrar antes de que tengamos que irnos. Miren lo que es este cuarzo. Para que tomen dimensión, miren a Belo al lado. Gigante. Impresionante. Zarpado, dice que es de Arkansas. Y ahora sí ya estamos adentro del museo. Un museo, vamos a ver con qué nos sorprende. Es uno de los museos de ciencia más grandes del mundo y nosotros tenemos 30 minutos para recorrerlo. Bueno, veremos lo que se pueda. ¿Qué vamos a hacer? Por allá hay tienda de recuerdos, por allá hay un café. Yo imagino que hay que subir. Vamos para arriba. Miren esto. Todas especies marinas. Caracoles, moluscos, estrellas. ¡Wow! Hay más de 125 millones de especímenes y objetos dentro del museo. ¡Qué zarpado! Miren los esqueletos. Miren, aquí hay un calamar. Hasta allá llega. Dice que de 400 a 650 metros, ¿no? De profundidad. Vive. Sí, ahí lo pescaron. Y dice, tiene 11 metros de largo. Toda esta sala enorme habla de los orígenes del humano. Esta es la parte de mamíferos. Allá tenemos un grizzly, por acá un lobo. Pensar que hace un año los veíamos en persona, face to face. Qué loco, ¿no? Miren lo grande que es. Ese nos faltó ver, el polar, ya lo veremos. Lo iremos a buscar en algún momento. Llegará el momento. Es una locura la cantidad de animales que tienen, como demuestra Zoe. Miren, jabalís y todo. Mirá acá, Belo, ya estamos en un safari en África. ¿Viste? Con solo hacer 3 pasos, Tanto que querías ir, mirá. que ya llegamos. Wow. ¿Te imaginas cuando lo veamos en vivo? Ay, me muero. Me encantaría. Mirá el hipopótamo. Siento que acá las voy a disfrutar más porque sé que mi vida no corre riesgo. Claro. La jirafa. Impresionante este museo, ¿eh? Esto es un sueño que tenemos, algún día poder hacer un safari. Ya lo lograremos con el tiempo, pero esto me da más ganas de verlo todavía. Las leonas, miren el león. Esta es la sección de África. El rinoceronte, miren. A muchos de estos animales ya los hemos visto, como por ejemplo el mus. Que es el alce, Claro, animal de Canadá. gigante. Gigante, gigante. Todavía me acuerdo cuando en Alaska íbamos manejando y de golpe apareció un mus de un costado y era más alto que Blanquita. Llegás a agarrarlo y no te queda nada. Mira, ahora salimos de la otra parte, acá hay elefantes y por allá adelante está la sala de fósiles. Miren lo que es la arquitectura que tiene el museo también. Bueno, y ahora estamos en la parte de fósiles. Acá hay esqueletos enteros armados. Ese es como de un mastodonte americano. Miren cómo está recreado, es una locura realmente. O sea, acá creo que podés pasar todo el día explorando salas, leyendo, interiorizándote. Y miren los esqueletos, lo grande que eran. Hay de dinosaurios, de todo, ¿no? Últimos dinosaurios americanos, miren. Miren los troncos fosilizados. Pues no solo están los esqueletos, sino te cuentan cómo los encontraron, te cuentan sobre la especie. Siempre tenés estos carteles que te explican todo. Y este museo es gratis, Belu. Este es gratis. Había un señor que era Smithson, que era inglés. Nunca estuvo aparentemente en Estados Unidos, pero cuando murió donó toda su fortuna al gobierno de Estados Unidos
con la única condición de que le invirtieran en conocimiento para la gente, así que hay una red de museos gratuitos para que todo el conocimiento pueda llegar a todo el público. Está el de historia estadounidense, está el de historia natural, está el de aviones y aeronaves, el de historia afroamericana. Hay una cantidad de museos acá en Washington gratis, tremenda. Y ya les vamos a contar cuando lleguemos a Nueva York, pero allá los museos valen 30 o más cada uno, así que no es poca cosa que acá haya tanto museo interesante para visitar. Acá arriba hay partes de elefantes, insectos, por allá geología, minerales, gemas. Y por acá se puede ver el museo desde arriba, la otra parte, la que vimos primero. Qué zarpado. Miren el esqueleto de tortuga, hay de todo. Acá todo serpientes. No pensé que eran así por adentro de las serpientes. Allá hay de reptiles. Más tortugas. Había esqueletos de bisontes, de musk ox. Miren este de peces. Pez espada. Gigante. Rayas. Y por acá atrás creo que está la parte de, miren, de Egipto. Hay una parte de momias, decía. Creo que es acá atrás. Acá tenemos el bisonte actual, que lo hemos visto en varias partes, en Yellowstone, lo hemos visto también yendo para Alaska. Y esta es como la evolución que tuvo. Así es hoy en día y así era antes. Miren la diferencia. Hoy en día ya con cuernos chiquitos, re diferente. Todos los animales fueron evolucionando con los miles de años, ¿no? Bueno, el museo sigue y sigue y sigue. Te vas metiendo y aparecen partes de aves, de un montón de especies más. Lamentablemente son casi las 4, así que tenemos que ir saliendo. Una lástima lo del estacionamiento porque nos hubiéramos quedado un ratito más, pero bueno. Queríamos también visitar un museo de aviación, ¿no? Sí, de aviones y todo eso. Vamos a ver si podemos, vamos a intentar estacionar por ahí, ya que acá nos tenemos que ir y no hay por dónde estacionar. A ver si podemos estacionar allá e ir a visitar ese museo antes de que cierre, porque cierra todas las 5. Y nos queda 1 hora. Arrancamos a buscar otro estacionamiento. Esa es la Galería Nacional de Arte. Seguimos acá por el National Mall. Qué largo que es este parque, como 4 kilómetros. Pero haciéndolo en Blanquita no se sufren tanto. No, además con el aire y todo está lindo. Estamos en verano, así que hace bastante calor. Está pesado, así como calor húmedo. Y encima con esto del humo, como que el aire tampoco es limpio, pero bueno. Por allá atrás estoy empezando a ver el Capitolio, que ahora vamos a ir a ver. Ahí está el Capitolio, adelante nuestro. Tremendo, este sí que es imponente, ¿eh? Es como en las películas siempre que muestran el Capitolio, ¿no? Se ve mejor además que la Casa Blanca. Sí, la Casa Blanca yo creo que por un tema de seguridad no te dejan ni verla. Pero este está zarpado. Tampoco encontramos lugar para estacionar cerca del Capitolio, así que la dejamos como 1 kilómetro Blanquita y vamos a ir caminando para poder verlo. Cuando nos quisimos acercar nos desviaron, no sé si porque es un furgón o algo, pero no nos dejaron acercarnos. Así que bueno, vamos a caminar un poquito para poder verlo y no vamos a ir al museo de aviones y eso porque ya son 4 y pico y no tenemos ganas de estar corriendo. Así que vamos a ver el Capitolio, que es lo más representativo y lo que sí queremos ver acá. Todo un tema estacionar acá. Encima vimos que había muchos autos ya con multa. Y sí, porque como tenés que moverte cada determinada cantidad de horas, uno no ve a los agentes de tránsito, pero están. Así que había varios ya con el tiquecito puesto en el limpiaparabrisas. Edificios icónicos sí lo sabrán, ¿no, Belu? Este es el Capitolio de Estados Unidos. Adentro se encuentra el Senado y la Cámara de Representantes, lo que en Argentina llamaríamos los diputados. Y también salieron un montón de series, películas, por ejemplo, House of Cards, montones de películas. Al igual que la Casa Blanca y el Pentágono, creo que son los lugares más incluidos en filmaciones y demás. En la vida real es la sede del Poder Legislativo. Acá se redactan las leyes, se debaten las leyes de Estados Unidos. Y además es uno de los puntos turísticos por excelencia de la ciudad. Sí, y está en un parque grandecito, lindo, verde. Al menos a este sí nos podemos acercar. Sí, y además no hay vehículos, no hay nada, así que está bastante tranquilo.
Y algo que quería aclarar es que nos resultó muy incómoda la ciudad para visitar un día de semana por esto de que a la tarde no puedes estacionar un rato, durante el día no puedes quedarte más de 2 o 3 horas en ningún parquímetro de la ciudad, pero si venís un fin de semana está casi todo el estacionamiento liberado, así que tengan eso en cuenta. Si vienen un sábado está re lindo para pasar el fin de semana, los museos están impresionantes, pero bueno, viniendo un día de semana es un poquito más complicado por los tiempos del parquímetro. Y a medida que nos acercamos me parece cada vez más imponente el Capitolio. ¿Cuántas habitaciones tiene, Belu? Más de 600 habitaciones Wow. y varios kilómetros de pasillos. Está dividido en 5 pisos, cada uno tiene diferentes oficinas y tribunas para poder presenciar los debates. Hay visitas guiadas también, pero creo que hay que anotarse. Sí, y también igual la última creo que es 4:30 de la tarde, así que ya estamos fuera de horario. Acá tenemos el jardín botánico que está re cerca del Capitolio. Vamos a ver si nos dejan entrar porque cierra a las 5, son 5 menos 20, menos cuarto. Nos habían dicho que daba para recorrer la ciudad en un día, como nos dijeron 5 horitas o en un día se recorre bien. Y la verdad que no, nosotros le hicimos todas las corridas, creo que hubiera estado bueno poder hacerla más tranquilos para conocer más y mejor. Pero bueno, volveremos en otra oportunidad para conocer más. Se agradecería un poquito de aire acondicionado. Bien, qué lindo el jardín botánico. También es gratis como todo en Washington, D.C. Qué lindo que está. Ahí están diciendo que cierran en 15 minutos. Parece como si nos hubiéramos trasladado a otro lugar, miren. Tremendo el jardín botánico. Qué plantas enormes. Sí, ¿no? Miren las hojas. Esta parte es de desiertos del mundo y muestran las plantas que hay en los desiertos, los cactus. Qué loco, ¿no? De tanto tiempo de viajar, ya mucho de esto lo hemos visto. Sí, en su entorno natural. Claramente Washington no es un área de desierto, pero está linda la representación. Me sorprende cómo meten el clima del lugar en cada sala y hay humedad. Pasás ahora, por ejemplo, estamos a Hawái y está el aire prendido y hace mucho más frío. Qué verde, Hawái es otro lugar que morimos por conocer. Ay. Y ahora vamos al jardín primaveral. Gigante igual. Sí. Todo es grande acá. Qué humedad otra vez. Se siente como si estuviéramos afuera. Ahora estamos sentados justo enfrente al Capitolio. Esta es la vista que tenemos, miren. Qué linda. Hablábamos recién con Belu de que a veces los recorridos por las ciudades nos salen impecables. Este no nos salió tan bien porque perdimos mucho tiempo en algunas cosas, así que nos quedaron cosas por ver. Pero así todo me gustó Washington, una ciudad muy interesante. Creo que hubiera estado bueno tener por ahí un día más, organizarlo de otra forma para poder visitar algún museo más, porque tiene mucho para ver. Me hubiera gustado poder hacer la visita guiada y entrar al Capitolio. Así que creo que en algún momento vamos a volver para poder conocer un poco más, porque además no muchas ciudades en el mundo tienen todos los museos gratis, que puedas visitar todo. Pero bueno, también las distancias son grandes, así que creo que la próxima que volvamos va a ser un fin de semana para poder pasarnos el fin de semana visitando museos. Así que bueno amigos, sin más vamos a cerrar este video. Esperamos que les haya gustado nuestro paso por Washington DC, que claramente no está en el estado de Washington como les hemos contado. Washington está en la otra punta y esto es Washington DC, la capital de Estados Unidos, una de las ciudades más influyentes del mundo
les mostramos todo lo que pudimos en el día, ya tendremos oportunidad de volver y conocer un poco más, pero bueno, les agradecemos por haber estado del otro lado. Si les gustó el video y les gustaría ver más, suscríbanse a nuestro canal que es gratis y nos ayuda mucho a seguir creciendo, y también activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando hay videos nuevos. Y bueno, sin más, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que todos los miércoles y sábados hay videos en Caminando el Mundo y nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura.